Ok, hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos los que vayan a ver este video. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Pues todo bien, hermano. Gracias al Señor. Ya, luchando un poco con la parte técnica nosotros aquí porque el experto es Natanael, pero hoy tenía un compromiso. Entonces ya hoy nos tocó a nosotros encontrar la manera de cómo hacerlo. Bien, entonces tenemos un tema, ¿verdad? Vamos a primeramente a pedirle al Señor que nos acompañe, que sea el que nos dirija en el tema que vamos a tratar hoy. Y nada, podemos empezar. Juan Miguel, tenemos unas preguntas. No sé si quieres empezar tú haciendo la pregunta o pienso, voy a empezar yo mejor haciendo la pregunta. ¿Quería decir algo antes? Mm, si gusta, iniciamos con una oración como de costumbre. Sí, sí, vamos a orar. ¿Empieza usted? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y soy yo. Pues, empiezo yo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir este día, Señor, un poco de tu palabra, Señor, del conocimiento que tú nos traes. Esperamos, Señor, que esto sea de mucho provecho para nosotros y para todo aquel que que tenga la oportunidad de verlo. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos allá. Entonces, aquí tenemos unas preguntas eh, que tienen que ver con el tema que estuvimos hablando en el pasado video, ¿verdad? De alguna manera se relacionan. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál es la palabra profética más segura? Empiezo yo. ¿Sí? Ok. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar de lo que es la palabra profética más segura. Vamos a ir a lo largo de todo este estudio para ver qué es lo que significa profecía, qué es esa palabra profética más segura a la cual nosotros debemos de estar siempre pendientes. Eh, Voy a leer primeramente lo que el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vin define la palabra profecía, y la palabra en hebreo para profecía es la palabra jasón. Y aquí el comentario dice que significa visión, y dice que ninguno de los 34 casos de esta palabra aparece antes de Primera de Samuel. La gran mayoría se encuentra solamente en los libros proféticos. Y ahí sigue diciendo que Jasón casi siempre indica un medio de revelación. Primero tiene que ver con el propio medio, una visión profética mediante la cual se comunican mensajes divinos. Los días se prolongan y toda visión se desvanece, según Ezequiel 12:22. Segundo dice, el vocablo indica el mensaje que se recibe a través de la visión profética. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ya vamos a llegar a ese punto también. En Proverbios 29:18, perdón. Por último, Jasón puede significar todo el mensaje del profeta tal como está escrito. Visión de Isaías, hijo de Amós, según Isaías 1:1. De esta manera, el vocablo que está inseparablemente relacionado con el contenido de una comunicación divina, concentra su atención en el medio por el cual se recibe el mensaje. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, según Primera de Samuel 3:1. Primera vez que aparece en el vocablo, dice. En Isaías 29:7 el término significa un sueño que no es profético. Ese es el comentario con respecto a la palabra jasón y que tiene que ver con profecía. Mi respuesta viene según estos textos. Vamos a leer en contexto nada más un versículo que es donde se menciona lo que es la palabra profética más segura, y es segunda de Pedro 1:19. Y dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Y si nosotros vamos a otra cita que está en el mismo contexto de Segunda de Pedro, en el versículo 3 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí la palabra importante para mí es la palabra conocimiento, y significa epignosis en el griego. Significa reconocimiento, por implicación, pleno discernimiento, reconocimiento. Y viene a significar ciencia, conocer, conocimiento. Ya en segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. Y este texto lo usan mucho algunos hermanos de algunas iglesias en las cuales ya he estado, ¿verdad? Están confirmados en la verdad presente. Ya vamos a hablar de eso. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí quiero detenerme un poco. El texto de segunda de Pedro 1:12. Según dicen las personas, esto se trata de profecía. O sea, una profecía que tiene que ver con el tiempo presente. Y a eso se le llama también la profecía más segura. O sea, la persona que escucha este tipo de profecía o lleva a cabo este tipo de profecía, a eso se le llama verdad presente, verdad para el tiempo en el que la persona vive, según lo interpreta la iglesia adventista hasta este momento. Pero realmente eso es lo que significa. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? Porque realmente, si Jesús nos dijo a nosotros que Él es no solamente la vida eterna, aquel que nos lleva al Padre, sino que también es el camino, es la verdad también, y es la vida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, y además tomar en cuenta el versículo 20, en donde dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la verdad presente en nosotros no es una profecía o una interpretación de profecía que X denominación maneja, sino que la verdad presente, la palabra profética más segura, se encuentra en Cristo Jesús. Hasta este punto quería llevarlos. Y ya para ir finalizando, solamente voy a leer, con respecto a hasta la respuesta de esta pregunta, voy a leer algo importante que está en Lucas 9, versículos del 30 al 35. Y dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. De último, solamente el texto, este es el último texto. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos da pauta para pensar en algo más todavía. Se dice que a nosotros se nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, y también se nos habló por medio de profetas. Esas muchas formas incluye también la naturaleza. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios.
De esa manera también el Señor puede hablarnos. Entonces, al final, en conclusión, yo considero que la palabra profética más segura es la palabra de Jesús. Esa es la palabra profética para mí, desde mi punto de vista. Amén, amén. Bueno, obviamente, claro, es la palabra de Jesús. Pero entonces la pregunta sería, y voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Dónde nosotros encontramos la palabra de Jesús sobre temas de los que no podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia? Porque nosotros, como tú bien dijiste, dijiste un término que es la verdad presente. Entonces, ¿cómo nosotros como individuos o como iglesia podemos encontrar una dirección de Jesús en este momento para situaciones actuales, cuando esas no están tan claras en la Biblia, por ejemplo? Yo diría que para encontrar, por ejemplo, situaciones, ¿cómo podría lidiar, por ejemplo, con el problema de un hijo que se va de la casa? Esta es la parábola. Considero yo, y esto lo iba a mencionar un poquito más adelante, porque la pregunta 2 viene enfocada en eso, ¿verdad? Si el evangelio tiene que ver con las profecías. Considero yo que cada palabra de Jesús dicha en todo su ministerio tiene mucho que ver con nosotros. Se puede aplicar a cada circunstancia de la vida, a cada ser humano. Incluso el sermón del monte nos engloba a cada uno de nosotros como personas. No hay ninguna persona que esté exenta o que esté fuera de ese sermón del monte. El Señor habla para cada uno de nosotros. Considero yo que para encontrar cómo lidiar con los problemas de este mundo, considero yo que nos bastaría una sola palabra de Jesús directamente. Ok. Entonces, por ejemplo, atendiendo a esa pregunta, vamos a ver en Juan 16, Juan capítulo 16, a partir del verso 12. Porque de aquí es que viene la pregunta que te acabo de hacer. Vamos a ir a Juan 16, verso 12. Y esto es lo que dice Jesús. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ves alguna relación, por ejemplo, en la pregunta y en este texto? Sí. Es que realmente cada ser humano quiere saber lo que es el futuro, en qué momento se encuentra, qué es lo que, o sea, a qué tiene que estar presto. Esa es la verdad, la verdad. Entonces, yo considero que el libro de Apocalipsis, porque por ahí va el asunto, el libro de Apocalipsis es un libro tan, pero tan profundo y además no está escrito cronológicamente para nada. Nosotros lo podemos ver así, ¿verdad? Pero realmente no está escrito cronológicamente. Yo creo que el Señor dejó ese libro para que aquellos que se creen sabios en su propia opinión den vueltas en círculo y no logren aterrizar en el punto. Porque realmente cada uno de nosotros, al leer el libro de Apocalipsis, lo que quiere saber es qué va a pasar, pero no quiere saber de las promesas que están escritas dentro de ese libro. O sea, nosotros obviamos las promesas que Jesús ha dejado en el libro de Apocalipsis. Hay personas que me dicen, hermano, ¿y por qué no habla del libro de Apocalipsis? Yo no lo entiendo, me dice. Ni yo tampoco, les digo yo. Ni yo tampoco. Pero, ¿saben qué? ¿Quieren entender el libro de Apocalipsis? Vayan al capítulo 22. El último capítulo del libro de Apocalipsis. Ahí les va a decir cuál es el propósito o el motivo por el cual ese libro fue escrito. Entonces, el Espíritu es cierto, va a llevar a toda verdad.
yo le llamo verdad, verdad, o sea, valga la redundancia, a Jesús. Entonces, todo esto apunta de que todo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento no quiere decir que nosotros lo vayamos a desechar completamente, porque ellos hablaron, dieron testimonio de la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, estos textos nos van a llevar a comprender más todavía de lo que es el ministerio de Cristo y de lo que vino a hacer a la tierra. Por ejemplo, con respecto al santuario, podríamos hablar mucho con respecto de eso y encontrar cosas manifiestas con respecto a Jesús en ese tema. Sí, Claro, ese no es el tema, ¿verdad? Pero claro. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de Apocalipsis, podemos tratar de buscar algo sobre el futuro, pero en realidad la pregunta no es solo sobre el futuro, sino sobre el presente. sobre el Por presente. ejemplo, si vemos en Hechos 16, leemos el texto que leímos anteriormente cuando Jesucristo les dice que los guiará, que Él les hará saber. Pero si nos vamos a Hechos 16, a partir del verso 6, vemos un caso aquí que alude a un presente, ¿verdad? Alude a una dirección del Espíritu en un presente, porque dice, atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, estando de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciásemos el evangelio. Entonces, esta es una revelación del Espíritu que viene de Dios, o por lo menos eso se entiende en la palabra, ¿verdad? Pero no es tanto sobre lo que viene en el futuro, sino sobre la cotidianidad del discípulo, sobre qué hacer en este momento. Es como una orden, haz esto, no hagas aquello, ve acá, no vayas allá. Entonces, esa parte, ¿qué te parece? Fíjese que yo veo que el espíritu trabaja también de una manera muy, como siempre lo he dicho, de una manera extraña. A veces el espíritu, no me acuerdo quién fue el que dijo que el espíritu a veces no está dispuesto. No me recuerdo muy bien en este momento. Pero el espíritu trabaja en armonía. Incluso he visto en muchas ocasiones que a veces a mí me pasa, en cierto sentido, de que tengo que hacer algo, o sea, tengo que ir a cierto lugar a visitar cierta persona, pero a veces pasa algo que no me deja ir. Yo siento que en ese momento es como que me está diciendo, no, en este momento no, no vayas. Y en otro momento. Y cuando se da el momento de hablar con esta persona, yo veo que la persona está más dispuesta que cuando yo pensé que podría encontrarla dispuesta. O sea, está más libre, más atenta a escuchar lo que se le va a decir. Entonces el espíritu sabe, o sea, sabe el momento, la hora exacta en que la otra persona va a estar dispuesta para escuchar. Vamos a Y ver eso un es ejemplo, disculpa, un ejemplo de eso mismo que estás diciendo. En un momento, Jesús les dice a sus discípulos que miren que los campos están listos y la mies está madura. Y los discípulos van y predican y muchos se convierten y ellos se gozan. Es porque ya esas personas ya estaban listas, solamente le hacía falta que se le fuera y se le predicara para que ellos aceptaran a Cristo, porque ya el Espíritu estaba haciendo el trabajo. exacto. Pero vemos algo parecido aquí. Es decir, el Espíritu, así como Jesús, les dice, ok, ahora vayan y prediquen aquí. Y aquí es que deben de llevar el mensaje por X o Y razón, no tiene que ser por la razón que nosotros pensamos, ¿verdad? Vemos aquí como el Espíritu ahora está haciendo exactamente lo mismo que hacía Jesús. Les está diciendo,
dónde ir y cuándo ir y a quién predicar. No sé si te fijas, porque yo siempre veo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tú hablas directamente de Jesús y yo hablo mucho de Jesús por el Espíritu cuando hablamos de esta cosa. Pero es porque yo he notado, esto es lo que he visto, que la misma actitud de Jesús es la misma actitud del Espíritu, que es su Espíritu, y es la misma forma de operar. Es lo que yo por lo menos he podido notar. He visto muchas personas que dicen como que el Espíritu Santo tiene una personalidad y Jesús tiene otra personalidad y el Padre tiene otra personalidad. Eso es algo que se enseña, pero yo no lo he visto. O sea, es algo que se enseñan, es algo que a mí me enseñaron, que yo incluso lo repetía. Pero en la experiencia yo he visto todo lo contrario. Lo que yo veo es esto, que lo mismo que hacía Jesús, de la misma manera, lo hace el Espíritu. No sé si me entiendes. Ahora, yo quería ir porque con lo de Pedro, vamos al primer texto que se leyó de segunda de Pedro, y es donde está la cuestión de la palabra profética más perfecta. Y quiero ver qué dice, eso es en el verso 19, ¿verdad? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Que alumbra, o sea, que hace ver lo que no se ve, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. Esto de la interpretación privada vamos a ver ahora. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leía esto, yo me preguntaba a qué se refiere, que es la pregunta que tenemos aquí, con la palabra profética segura. ¿A qué palabra profética que se refiere? Lo que veo es que cuando él termina el texto, lo que está diciendo es que esa palabra profética de la que está hablando no viene por voluntad de hombre, sino que viene por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Luego habla en el segundo capítulo, que es la continuación en realidad, habla que nos da la advertencia de que también hay falsos profetas. Nos dice, pero hubo también en el tiempo pasado, ¿verdad? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces aquí Pedro nos advierte sobre que la verdad, eso es lo que yo, por lo menos lo que yo entiendo. La verdad profética viene por el Espíritu, ¿verdad? Es presente porque el Espíritu está presente ahora. No lo estoy usando en el mismo término como se usa en la denominación adventista, sino porque es el Espíritu, es Dios vivo ahora, a eso que me refiero. Pero tenemos que tener cuidado porque también hay otros espíritus, también hubieron en el pasado falsos profetas y van a haber también falsos maestros. Bien, esto me lleva entonces a Juan, que hace mucho hincapié en esto. Juan hace mucho hincapié en enseñarnos a ver la diferencia. O sea, veo que Juan hace un ejercicio pedagógico repetitivo en sus cartas, las cartas de Juan, hace un ejercicio pedagógico repetitivo diciéndonos cuál es la diferencia entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del Espíritu del Anticristo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que viene del Espíritu de verdad y lo que viene del Espíritu de mentira? Y nos lo repite, nos lo repite, nos lo repite, nos lo repite. Y obviamente nos habla del testimonio de Jesucristo. En primer lugar, o sea, ¿cómo sabemos que por el testimonio de Jesucristo? Luego nos habla del amor. Y Juan siempre nos habla en positivo y en negativo. Nos dice, el que ama, por poner un ejemplo, el que ama ha conocido a Dios. Pero luego nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es como, por eso digo que es como un ejercicio pedagógico. Te dice,
el que dice que ama a Dios, ama a su hermano. Y después te lo dice en forma negativa. El que no ama a su hermano, ¿cómo entonces ama a Dios? ¿Ves? Entonces, Juan siempre está haciendo esto. Entonces, yo veo de estas enseñanzas diferentes de los apóstoles, de esta advertencia de Pedro, enseñanza por un lado y advertencia por el otro, de que realmente nosotros deberíamos de ser un poco diligentes en aprender estas cosas. Primero, a tener la dirección del Espíritu. Porque el Evangelio comenzó por orden de Cristo, pero la orden de Cristo fue que siguiéramos a su Espíritu. Entonces, desde el primer discurso de la iglesia, es un discurso inspirado por el Espíritu. La primera sanidad que hace la iglesia es una sanidad ordenada por el Espíritu, ¿verdad? Las primeras conversiones de la iglesia son llevadas por la predicación ordenada por el Espíritu. Los que salieron de las cárceles fueron sacados de la cárcel por el Espíritu y enviados a predicar por el Espíritu lo que decía el Espíritu. No sé si se entiende a dónde voy. Nosotros vemos, por ejemplo, a Felipe. Felipe se ve muy claro. Felipe es llevado constantemente por el Espíritu a que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Pero la persona que él evangeliza, detrás vienen Juan y Pedro, ¿verdad? Para imponerle las manos para que sean bautizados en el Espíritu. Porque la iglesia tenía sabía la importancia del bautismo en el Espíritu. Sí, dice que nos queda, ok. Vemos también esto en Apolos. Apolos viene predicando porque recibió el mensaje de Juan. Juan recibió el mensaje del Espíritu, ¿verdad? Entonces Apolo viene predicando, pero cuando se encuentra con personas que tienen ya el conocimiento de Jesús más actualizado, porque Apolo no conoció de Jesús, ¿verdad? Él es llevado y se le explica de las cosas del Espíritu, para que entonces lo haga ahora no solamente con la sabiduría que había obtenido por el estudio, sino también por el poder del Espíritu. ¿Qué tú dices? ¿Seguimos ahí o vamos con la segunda pregunta? Si gusta, seguimos para aclarar más lo de la profecía. Ok, seguimos ahí entonces, pues, ¿seguimos? Con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, bien. Dice, ¿tiene algo que ver la profecía con el Evangelio? Aquí quería llegar. Ok. Veo yo que en Hechos capítulo 1 del 6 al 8, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto significa tiempo fijado, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tomando en cuenta esto, como dije al principio, las personas siempre están atentas a querer saber qué es lo que va a suceder. Pero viene Jesús y dice, a ustedes no les corresponde saber estos tiempos. Es que el Mesías siempre trató de decirles a las personas. Incluso dice un texto donde dice, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué habréis de hacer? ¿Qué habréis de vestir? ¿Qué habréis de comer? Solo fijaos en el presente. Y ahí es donde viene lo que es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque la obra del Espíritu lo que trata de hacer es convencernos de que nosotros ya somos salvos por Cristo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entonces, ¿de qué nos preocupamos? No nos tenemos que preocupar por nada. No necesitamos saber si va a ser restaurado el reino de Israel en este tiempo, en el 2022. Porque el Señor lo va a hacer al final. O sea, al final lo va a hacer.
La restauración que va a hacer con Israel va a ser algo maravilloso que al final vamos a decir nosotros, no interesaba el tiempo, lo que importaba era el evento que ya estaba marcado por lo que es el Padre. Por eso es que Jesús en Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podréis sobrellevar. Imagínense que en ese tiempo algunos de los discípulos, el Señor les hubiera abierto la mente o sea, así como decimos en El Salvador, de pencazo. Esto viene de lo que es la penca, de lo que es la sábila, ¿verdad? Un pencazo con esa cosa, ¿no? Entiendo. Imagínense que le abriera así de esa manera el entendimiento a todas estas personas y les dijera todas estas cosas que van a suceder así, directamente, en ese momento. Yo creo que el odre viejo, porque así le llamo yo, odre viejo de ellos revienta completamente. Porque el mismo Jesús está diciendo, ustedes no están preparados todavía. Quien se va a encargar de prepararlos, así como lo estoy haciendo yo, todavía va a ser el que viene, y ese que viene es el Espíritu Santo. Entonces, esa obra que lleva el Espíritu Santo nos lleva a creer a nosotros de que lo que es la profecía, en cierto sentido, tiene algo que ver con lo que es el Evangelio. Porque cuando usted anuncia las buenas nuevas de salvación, que son a través de Jesús, usted está profetizándole a la persona. Le está diciendo que si cree, claro, el que va a convencer es el Padre, porque así dice la Escritura, que Él es el que atrae con su bondad y paciencia a las personas al arrepentimiento, y luego pues aceptan a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que la profecía sí tiene mucho que ver con el Evangelio. Y ya para finalizar, en Romanos 10, del 13 al 15, dice así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este texto que leí al final, que es el versículo 15, debería de memorizárselo a aquella persona que en vez de anunciar la paz, las buenas nuevas de salvación, que son profecía pura de parte del Espíritu, debería de aprenderse de memoria este versículo para no tirar al fuego a las personas cuando está predicando en un lugar público. Porque eso no es anunciar el Evangelio. Eso es anunciar destrucción a aquellas personas que ellos consideran que porque no están dentro de su congregación, las terminan echando a un lago de fuego o al infierno. Sí. Bueno, la profecía, hay como un énfasis en la profecía, como que la profecía solamente es hacia el futuro. Pero en realidad, por lo menos yo no lo veo así. La profecía no es solo de lo que va a pasar en el futuro lejano. Entonces, sí yo veo que Jesús le dice a sus seguidores cosas que van a pasar en lo próximo. Por ejemplo, la anuncia sobre la destrucción del templo, la anuncia sobre el asedio de los ejércitos sobre Jerusalén. Pero eso son cosas que van a pasar en la vida de los que están, de aquellos a los que él está hablando. Son cosas que a ellos les competen. Es evidente que la venida no era algo que iba a pasar en la vida de ellos. No sé si me entiende, ¿verdad? Veo en esa respuesta de Jesús, cuando Jesús le dice que no le toca saber los tiempos y las sazones, es que realmente esos no son eventos de sus tiempos. Sin embargo, lo que sí él les dice es que lo van a perseguir, que lo van a llevar que lo van a echar de las sinagogas, que unos van a ser encarcelados, que unos se van a denunciar los unos a los otros, que Jerusalén será rodeado de ejércitos, y les dice qué hacer cuando Jerusalén sea rodeado de ejércitos: váyanse, porque habrá destrucción, ¿verdad? Esas cosas que sí afectan a su vida, que sí van a afectar a su destino en la tierra, por lo menos, ¿verdad? Inmediato. Sí, Jesús se las revela.
Pero hay cosas que están pasando en este tiempo, por ejemplo, que yo digo, no es que solamente no la podrían sobrellevar, sino que no la iban a entender. Porque el tiempo que tenemos presente poco tiene que ver con el tiempo de hace 2000 años, casi 2000 años. Entonces, creo que va por ahí esta palabra de Jesús. Claro, aunque la restauración, o mejor dicho, la venida, no la restauración, sino la venida, porque de alguna manera ya Israel se restauró, pero lo importante es la venida, ¿verdad? La venida es algo que obviamente está claro que no se nos va a ser revelado. Se nos va a ser revelado en el momento de la venida. En ese momento que venga, ahí lo sabremos. Entonces eso es algo que no deberíamos de preocuparnos, y yo estoy de acuerdo en eso, en que es algo que no deberíamos de preocuparnos por ello, sino en el saber que viene. Bien, estábamos entonces finalizando con esta pregunta, con la segunda pregunta. Si tienen algo que ver con la profecía con el evangelio. Yo voy a dar ahora mi respuesta porque solamente había dado como una especie como de réplicas, ¿verdad? O de aportes a lo que venías a explicar. Yo creo que tiene todo que ver. O sea, el evangelio, la profecía tiene todo que ver con el evangelio. Tenemos miles de años de profecía, y esos miles de años de profecía incluyen profecía, como dice Pedro, que viene del Espíritu, y incluye también profecía que no viene del Espíritu Santo, es decir, falsas profecías. Y lo que tenemos ahí es una profecía verdadera que viene del Espíritu, que viene anunciando el Evangelio desde hace miles de años. Lo viene anunciando. Y tenemos otra profecía que lo viene negando. O sea, una falsa profecía que viene negando el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo veo el Evangelio en las profecías antiguas, pero veo también la negación del Evangelio en las profecías antiguas. Bien, entonces esa dicotomía la tenemos desde el principio. Luego, también digo que definitivamente tiene que ver con profecía, porque es mediante la profecía que comienza a ser anunciado el Evangelio. Esto ya en el tiempo de Cristo, quien comienza a anunciar el Evangelio son los profetas. Es decir, que primero es, como dijimos, como lo había mencionado en el pasado video, primero es Zacarías, María, Marta, el anciano y la viuda. Son los primeros 5 que profetizan. Y todavía Jesús no habla. En parte todavía Jesús no ha nacido, pero ya se está profetizando el Evangelio. Pero más que esto, si vemos la predicación de Juan el Bautista, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no recibió la predicación de Jesús. Era profeta, pero él anunciaba el perdón de pecados mediante el arrepentimiento. Y predicaba que venía uno al que había que seguir, que era el que bautizaba con fuego, con el Espíritu. Pero esto él lo predicaba incluso antes de que éste viniera y se presentara, antes de que Jesús iniciara su ministerio. De manera que el Evangelio comenzó a ser predicado, todo enfocado siempre en Jesús, pero no por Jesús, sino por los profetas. Bien, luego, cuando Jesús nos da como iglesia su espíritu, nos hace alusión, y los apóstoles en este caso hacen alusión a la profecía de Joel, que nos dice que vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que exactamente sucede? Los discípulos de Jesús, de todas las edades, ancianos, mujeres, hombres, comenzamos a ver profetizas, ¿verdad? Comenzamos a ver jóvenes que tienen visiones, comenzamos a aparecer los ancianos que vienen con visión y con sabiduría. Y todos los apóstoles que todos profetizan. Todos los apóstoles que escriben profetizan. Todos los apóstoles, o por lo menos de lo que tenemos detalles, mejor dicho, ¿verdad? De lo que tenemos detalles de ellos. Y bueno, todos en realidad, porque hay algo importante, no toda la historia de los apóstoles no solo está en la Biblia. Hay parte de la historia de los apóstoles que no está compilada en la Biblia, pero esa historia está ahí.
y tenemos los testimonios de las cosas que hacían. Y esos testimonios son congruentes con lo que está en la Biblia. O sea, tenemos textos, no sé si, me imagino que tú lo has estudiado porque tú estás más estudiado que yo, ¿verdad? Donde nos habla sobre lo que hicieron otros apóstoles y otros discípulos, otros diáconos, que no se nos menciona toda su obra en la Biblia, pero ellos se fueron y fueron fundando iglesias por el mundo. Ellos cumplieron la misión que Jesús les mandó a hacer. Muchos sufrieron el martirio. Bueno, prácticamente todos sufrieron el martirio como Jesús lo anunció, pero obraron en milagros, obraron en profecía, obraron en sanidades, ¿verdad? Y sobre todo obraron en misericordia, porque esto es lo que marca la diferencia entre cualquier profeta y el profeta del reino de Dios, el profeta que es discípulo de Jesús. Obra en misericordia, obra en perdón, obra en amor y pone su vida si es necesario. Esta es son características del que ha estado con Cristo. Ha aprendido incluso a poner su vida si es necesario. No a ponerla porque ahora recuerdo que he leído sobre algunos padres que parecía que querían morir, ¿verdad? Pero no, el discípulo de Jesús no quiere morir. El discípulo de Jesús prefiere poner su vida antes que hacer, vamos a decir, de ese poder que tenga, sea humano o sobrenatural, para hacerle daño al otro. Por eso es que el discípulo muere. No es porque, o sea, por eso es que el discípulo es martirizado. Por eso es que Jesús es crucificado. No es porque él quiera, quiero que me lleven a la cruz. No, es porque haciendo el bien a los demás, hay personas que te van a hacer el mal. Es algo natural, es algo que Jesús advirtió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo veo. La profecía es antes, durante y después de que comenzó el evangelio. Y la profecía termina cuando estemos en la presencia del Señor. El día que estemos en la presencia del Señor, ya no necesitamos profecía. Entonces, mientras estemos en este mundo, entiendo que sí, que es necesaria y que sí tiene todo que ver con el evangelio. Entonces, si quiere, puede dar una réplica o vamos a la siguiente pregunta. Solamente quería agregar que la mayoría o más bien las mayores profecías que yo considero que son las más profundas que a nosotros nos pueden enseñar con respecto al evangelio y del carácter también del Padre, ¿verdad? Y de Jesús. Considero yo que son las parábolas que dejó Cristo, porque realmente en cada una de esas parábolas incluso podríamos sacar algo que tiene que ver con lo que es los eventos que están en Apocalipsis. Entonces, lo que es la profecía sí tiene mucho que ver con el evangelio también de Cristo. Todos estos ejemplos que nos puso a través de parábolas nos sirven incluso hasta el día de ahora a nosotros para poder ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver, porque sin el espíritu no podemos ver más allá. Es mentira. Así es. Solamente, ¿verdad? Solo eso quería agregar. Sí, y la parábola de Jesús no empiezan en los evangelios. Porque en Isaías, por ejemplo, en Isaías 5 tenemos una parábola, la parábola de la viña. Cuando uno lee la parábola de la viña en Isaías 5, no suena a Isaías, suena a otra persona que conocemos. ¿Verdad? Es cierto. Entonces, aún las parábolas, que claro, son la verdad profética, porque hay algo, cuando Jesús te habla, cuando Jesús le habla al discípulo, eso es profecía. Eso es profecía. No es que Jesús sea profeta. El profeta es el discípulo que está escuchando a Jesús. Es decir, cuando María Magdalena está escuchando a Jesús hablar y Jesús le está diciendo algo, María Magdalena está recibiendo profecía. Porque la profecía no solamente viene por el Espíritu, en este caso, porque la profecía es Dios hablándole al hombre.
Por lo tanto, cuando Jesús le está explicando a cualquiera de sus discípulos algo, eso es profecía. Por lo tanto, concuerdo contigo. Claro, cada parábola, cada enseñanza que Jesús dio es profecía. Por lo menos, de hecho, concuerda perfectamente con lo que yo entiendo por lo que es profecía. Porque para mí profecía es cuando Dios te habla directamente. Eso es lo que para mí, eso es lo que yo entiendo por profecía. Por eso no lo circunscribo a que sea el futuro. ¿Ves? Porque Dios te puede hablar del pasado. Dios te puede hablar del presente, del futuro y de lo eterno. Y todo eso es profecía. Bien. Pasamos a la otra entonces. Hacemos. Bien, vamos arriba. Entonces dice, ¿por qué la escritura dice que el pueblo sin profecía se descarría? Esta pregunta sí que me costó, hermano. Siento que yo la hice, ¿verdad? Sí. Él mismo se Pero metió en su problema. ah, yo me lo busqué. La verdad es que el texto de Proverbios 29:18 habla de lo que hace y no hace el pueblo. Proverbios 29. Y una de las cosas que al pueblo le hace falta también en algunas ocasiones es lo que es la profecía, o sea, la palabra hablada de parte del Señor directamente. Y el texto literalmente dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero agrega algo más. Aquí viene esto que muchos hermanos lo citan también, ¿verdad? Para poder decir, ah, no, aquí está, miren, tiene que hacerlo también. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Agrega esto. Entonces, yo veo aquí un juego de palabras en el cual el escritor del libro de Proverbios nos está llevando a una situación. Nos está llevando a que la profecía tiene algo que ver con escuchar las palabras que vienen directamente del Padre, directamente de nuestro Señor. Entonces, al ver esto, vemos que después ata el texto y dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Sabemos nosotros que la ley pura, la ley santa, de la cual se habla en las Escrituras, tiene que ver con Jesús en su máxima expresión, Sí. porque Él eleva de una manera más profunda lo que es la ley. Es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, porque incluso agrega y dice, cuando habla de lo que es el mandamiento de codiciar a una mujer, Él agrega y dice, si vistes con deseo a una mujer, ya cometiste adulterio, ya codiciaste esa mujer junto con ella. O sea, no solamente yo que veo estoy codiciando, sino que también la mujer que dio cabida a eso también está adulterando junto conmigo. Entonces, veo aquí también que el por qué, ¿verdad? El Señor inspiró, ¿verdad? Al autor del libro de Proverbios para escribir esto. Según Oseas 4:6, hay otra cosa interesante allí que dice que mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí es bien extraño leer este texto. Y me costó, ¿verdad? También entenderlo solamente leyéndolo, porque veo que al final agrega algo que incluso la escritura contradice. O sea, porque cualquiera puede decir que la escritura no se contradice, pero yo sí veo contradicciones en algunas partes. Por ejemplo, esta está diciendo que en donde dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Y la escritura más atrás, creo que en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Entonces, yo aquí veo que como que se está arrastrando un pensamiento, se quiere amarrar lo que es la palabra del Señor con lo que es el pensamiento o el razonamiento humano al mismo tiempo.
Porque ¿cómo es posible que un ser humano, por ejemplo yo, como padre, cometa, por ejemplo, el error de meterme con una muchacha que no es mi esposa, y el Señor viene y me dice a mí, vaya, cometiste este error, cometiste este pecado, y por ende, el que va a sufrir las consecuencias de tu pecado va a ser tu hijo. Y yo me quedo así, ¿y yo? ¿Y a mí qué me toca? O sea, tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, es que la profecía también yo vi a lo largo de este estudio, yo vi que la profecía tiene que estar de acuerdo al carácter y a la manifestación de lo que es el Espíritu y también el Padre. O sea, la cosa es que tiene que estar de acorde a lo que el amor engloba. Si la profecía se sale de ese margen, entonces esa profecía no puede enseñar al pueblo, no, o sea, lo que va a terminar haciendo es descarriarlo, porque lo que enseña Jesús en varias ocasiones es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Si llevamos la profecía a ese punto, imagínense que yo venga y haga hago caso omiso de lo que es el carácter del Padre, de lo que es la misericordia y el amor, y haga lo que Jonás hizo. Jonás a regañadiente va y profetiza, pero no va, o sea, él no profetiza porque ama a esas personas. Él profetiza porque el Señor se lo está diciendo nada más, pero no ha entendido de que el propósito del Señor es salvar a estas personas. Entonces él profetiza de esta manera y después se sienta en un lugar alto Sí, para ver descender los fuegos artificiales del cielo para que consuma toda esa nación. todos reales. Entonces, eh, entonces en ese punto, ¿de qué sirve la profecía? Yo creo que la profecía debe de llevarnos, o sea, llevar a aquellas personas que le escuchan a conocer más del carácter del Padre y a cómo va a tratar con estas personas, cómo trata con estas personas. Porque Jonás no entiende eso. O sea, después reclama y como un niño berrinchoso, le dice al Señor, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que perdonas la iniquidad de muchos. O sea, cuando dice esto, ¿qué me está diciendo a mí? Yo profeticé allá, pero yo no quería que se salvara este pueblo. Pasa. O sea, si yo voy con ese propósito, con ese sentimiento hacia un pueblo a profetizar, claro, mi, mi propósito no va a convencer al pueblo, sino que es el Padre. Claro. Él ya había dispuesto el corazón de esas personas, aunque el mensaje era duro, porque allí lo que está diciendo es que va a destruir aquella nación si no se arrepiente. Quería decirte algo con respecto a eso. La Ajá. profecía y la intención no es lo mismo. Porque Dios puede anunciar efectivamente consecuencias de la maldad de los hombres. Pero el que Dios esté anunciando esa consecuencia no quiere decir que es Dios el que está pagando con esas consecuencias. Yo creo que ahí es que está el punto, porque, por ejemplo, de eso que estás diciendo, habría mucha manera de refutarlo si no nos damos cuenta de esto. De que el hecho de que tengamos consecuencias por la maldad que tenemos en el mundo, no quiere decir que es Dios quien está pagando mal por mal. No. Pero de que vendrán males, vendrán. Es decir, por eso, el hecho de que el que profetiza por el Espíritu diga, vendrán males, o por ejemplo, vendrán consecuencias sobre tus hijos, como tú dabas en el ejemplo. De hecho, sí. Si un hombre está con una mujer fuera de su matrimonio, sí los hijos van a tener consecuencias. Es verídico. No hay que ser profeta para saber. Van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias personas que no fueron las que cometieron el hecho.
esas mujeres van a tener consecuencias. Los hijos de esas mujeres van a tener consecuencias. Pero eso no quiere decir que es Dios el que está pagando tu mal con la consecuencia a tus hijos. Él te lo está anunciando. Anunciar, en la profecía, el anunciar no es castigar. No es que sea un castigo de Dios. Son las consecuencias. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es que cuando nosotros nos salimos del camino, pero buscamos y le prestamos oído a Él, aunque nos hemos salido del camino, Él nos anuncia la verdad, pero también nos anuncia la misericordia. ¿Ve? Porque si nos ponemos a leer de una manera un poquito profunda, libros como Lamentaciones, nosotros vemos que hay muchas consecuencias del pecado del pueblo. Si no lo contrastamos con Jesús, vamos a pensar que el pecado del pueblo está siendo pagado por Dios. Pero si lo contratamos con Jesús, nos damos cuenta de que no, de que simplemente somos todos igualmente pecadores, vivimos en un mundo de maldad y las consecuencias de la maldad están ahí. Que lo único que Dios hace es a esos que tienen la consecuencia de maldad, darle esperanza de vida. No quiere decir que Dios no pueda intervenir y librarnos de una consecuencia, pero no es lo que suele suceder. No es lo común, porque la salvación es lo importante. Entonces, el ser humano, la profecía es la palabra de Dios que nos dirige. Eso es lo que es la profecía. El ser humano lleva una historia que yo siempre la pongo de que debería de ser como una línea recta, digamos, ¿verdad? Esta es la historia del ser humano, como del ser humano sigue la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios sería como una línea paralela que el ser humano en su historia debería de seguir. Una línea paralela con la voluntad de Dios, en la misma dirección. Pero ¿qué hemos hecho? Como seres humanos, en un momento nos desviamos y dejamos de ser una línea paralela y nos desviamos y cada vez nos vamos poniendo más lejos, así como dos líneas que no son paralelas, cada vez se van alejando una más de la otra. ¿Qué hace Dios? Dios, siendo esta su propósito para nosotros, su propósito perfecto, Él sale a buscarnos aquí. Pero no quiere decir que en este momento ya nosotros salimos de aquí. Él sale a buscarnos aquí y nos comienza a dar entonces las pautas para nosotros enderezar el camino. Bien, pero mientras vamos enderezando el camino, aún así vamos teniendo consecuencias de habernos desviado. Y ciertamente los hijos tienen esa consecuencia porque nosotros somos hijos de Adán. Y ahí es un ejemplo simple en el que lo vemos. Nuestros padres se desviaron. ¿Qué recibieron del Señor? Recibieron un plan para volverlos a traer. Eso fue lo que recibieron del Señor. La misericordia de Dios, que les dice, yo le daré la simiente para traerlos de nuevo a mí. Eso es lo que sucede inmediatamente. Nuestros primeros padres se desviaron. Ahora, el desvío de nuestros padres ha traído consecuencias sobre nosotros. Es totalmente cierto. Tenemos consecuencias del desvío de nuestros padres y nosotros, en alguna manera, hemos seguido por ese camino. En muchos sentidos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios viene a nosotros allí en el camino perdido donde estamos, allí en el desierto, ¿verdad? Allí donde nos descarriamos, allí donde nos desviamos de esa línea paralela y nos enseña el camino, la verdad, para llegar a la vida. Entonces nosotros vamos, le hacemos caso, ¿verdad? Porque con el tiempo todos sabemos que todos vamos a terminar haciendo de caso, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hemos creído, gracias a Dios. Todo con el tiempo vamos a terminar por hacerle caso y Él en un momento dado nos va a tomar y nos va a llevar directamente hacia el lugar donde siempre debimos de estar,
que es en perfecta armonía con Dios, que es siguiendo su camino de manera perfecta. Amén. Ese es el plan de Dios. Sí. Entonces, bueno, creo que ya ahí se entendió lo que yo quise decir. Creo que no tengo que agregar más nada por esa parte. Solo veo también un ejemplo en Mateo 9:36, en donde Jesús ve a las multitudes. Y él, ahí en el escrito dice que él tiene compasión de ellas, porque las ve como desamparadas Sin pastor. y dispersas como ovejas, sin pastor, dice ahí. O sea, Jesús ve de esta manera a estas personas porque realmente los pastores de ese momento habían como olvidado a sus ovejas. Esas ovejas estaban a cargo de todas estas personas. El conocimiento o las profecías o las cosas que esta gente estaba manejando, lo que había hecho era apartar o más bien desamparar a todas estas personas que estaban a cargo de ellos. Realmente vemos a Jesús aquí, con tristeza viendo todo este evento, y él comienza a enseñar de una manera muy diferente. Y todas las personas, cuando escuchan a Jesús, que está dando este conocimiento, que prácticamente debería de ser el que todo buen pastor debería de dar, desde este punto de vista, ¿verdad? Claro. El conocimiento que se entrega tendría que llevar paz a las personas, Sí. en vez de entregarles martirio o sufrimiento a las personas. Y esperanza. Porque ya tienen bastante, creo yo, de lo que la vida les entrega en este mundo. Tristeza, muerte, dolor, enfermedades, guerras. O sea, ya tienen bastante con eso. Y ahora que una persona esté cerrando las puertas del santuario porque solamente eres de una raza diferente o que pienses diferente, yo considero que eso no es conocimiento, no es evangelio, Es sino que que más bien es una pretensión. Jesús no nos exime del sufrimiento en esta tierra. Jesús Eso nos sí. dice que Él va a estar con nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido el mundo. O sea, Jesús nos está dando la esperanza verdadera, pero no nos está diciendo, tú no vas a tener sufrimiento, no vas a tener tribulaciones. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Él está anunciando tribulaciones. Él está anunciando sufrimientos y situaciones difíciles para los que le siguen, como para los que no le siguen también. Ahora, para los que le siguen, para los que le seguimos, para los que hemos creído en Él, no tenemos que estar afanosos. Es decir, no tenemos que afanarnos ni tenemos que angustiarnos, aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tribulaciones. Estamos llamados a soportar. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de un Dios vivo. Tenemos la vida. Sabemos lo que viene. Porque fíjate, tú sabes que la felicidad del hombre depende más de saber lo que viene, que es bueno, que de la situación actual. ¿Sabías eso? Te voy a poner un ejemplo. Una persona que está en su casa teniendo una noche buena, por ejemplo, una noche de Nochebuena, está con su familia cenando, ¿verdad? Y están todos reunidos la familia, pero sabe que al siguiente día viene el día de Navidad y al otro día vienen a buscarlo para llevarlo a la cárcel. No va a estar muy feliz. ¿Entiendes? La situación en la que está en ese momento, salvo claro que tenga a Cristo y esté convencido en su corazón esté lleno de fe, en ese caso va a tener paz en medio de la situación. Pero lo normal, esta persona está en una de las mejores situaciones, está con su familia, está gozándose, está teniendo una gran cena, pero sabe que lo vienen a buscar para llevarlo preso. Inmediatamente pasan las fiestas. ¿Ve? Pero hay otro que está en la cárcel mientras están celebrando las fiestas, pero sabe que cuando llegue el día 26 lo van a liberar. Ese está feliz.
Ese está muy feliz. Está en la cárcel. Entonces el que está en la cárcel está feliz porque va a ser liberado. Pero el que está en su casa está angustiado porque va a ser apresado. Entonces, lo que Jesús nos da la salvación, claro, eso es lo primero, pero nos los hace saber. Nos da la noticia, la buena noticia de que somos salvos en él. Entonces ahora nosotros, aunque estamos en la cárcel del mundo, aún así nos regocijamos porque sabemos que lo que viene. Sabemos que seremos libres y estaremos en las moradas celestiales. Esa es la gran diferencia. Sí. Así es. Bueno, ya se nos está terminando un poquito, tenemos bastante tiempo ya, no sé, podremos ir terminando ya, dando conclusiones. Yo creo que sí. Yo concluiría primeramente agradeciendo a Juan Miguel que hayamos compartido este momento. Siempre aprendo de Juan Miguel. Hemos conversado pocas veces, pero siempre aprendo. Y decir ya como conclusiones que la profecía es Dios hablándole al hombre. Amén. ¿Qué Dios le va a hablar al hombre? Lo que el hombre necesita saber. Aparte de eso, también Dios le habla a los hombres en plural. Y esto también es profecía. Y cada uno de nosotros, Dios nos prometió su espíritu. Jesús nos prometió su espíritu. Y nos dijo que su Padre nos lo va a dar si lo pedimos. Es una promesa de Jesucristo. Amén. Y por medio de este espíritu nosotros podemos tanto obtener la dirección de Dios como aprender a discernir en lo que compete al pueblo cuando la profecía viene de Dios. Entonces debemos de ser diligentes en esto. Porque si Jesús nos lo prometió, que Él nos daría su espíritu, y nos insistió en que procuráramos el espíritu, siendo que en Él es nuestra salvación, que en Él es nuestra esperanza, que en Él es nuestra vida, en Él, en sus manos está nuestra vida. Bien haremos entonces con ser diligentes en este aspecto. Y de mi parte, ese mensaje que creo que también queremos transmitir. Dios le bendiga mucho, nos vemos pronto y esperemos que la próxima vez podamos compartir con nuestro amado hermano Natanael también. Ya saben, nos vemos.